Hoy te voy a hablar de un tema que quizás escuchas mucho, pero no sabes cómo puede afectarte. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su impacto en Bitcoin y las criptomonedas. Si te has preguntado por qué el precio de Bitcoin a veces parece bailar al ritmo de las noticias políticas, este vídeo es para ti. Fíjate, en las últimas elecciones de Estados Unidos, en 2020, con la pandemia en su punto máximo, había una incertidumbre global. Mientras todos los ojos estaban puestos en quién se llevaría la Casa Blanca, algo interesante sucedía. Bitcoin subía de manera constante, pasando de unos $10.000 a más de $20.000 en pocas semanas. ¿Por qué? Bueno, hay más en juego de lo que parece. Al observar las elecciones de 2016 y 2020, vemos patrones similares. Cuando la incertidumbre crece, Bitcoin suele mantenerse firme o incluso subir porque los inversores buscan protegerse. Pero lo interesante es que estas subidas no siempre se deben solo a la elección en sí, sino a cómo las políticas que podrían implementarse afectan al dólar y a la percepción de la economía. Quizás ahora entiendes un poco mejor los movimientos de estos últimos días. Para entender esto, primero es necesario entender cómo eventos de este tipo afectan a los mercados financieros. Cuando hay incertidumbre, los inversores buscan activos seguros. Tradicionalmente, esto significaba ir al oro o a bonos del gobierno. Pero en la última década, Bitcoin ha empezado a ser visto como una especie de oro digital. Y durante las elecciones, la incertidumbre es la norma. Ahora voy a llevarte un paso más allá, a las entrañas de Bitcoin, para ver qué sucede exactamente con Bitcoin. Esto lo podemos ver a través de los datos on-chain. Ahora, para los que piensen, esto es demasiado técnico, ¿qué es eso de on-chain? Te lo voy a poner fácil. Los datos on-chain son básicamente datos que vienen directamente de la blockchain, de la cadena de bloques de Bitcoin, como por ejemplo cuántas transacciones están haciendo o si los grandes inversionistas, los que llamamos ballenas, están comprando o vendiendo. Te voy a enlazar unos vídeos por si te interesa profundizar en este tipo de análisis y también una entrevista que hice con un experto en el tema. Pero para que veas cómo puede ayudarte en la práctica, ahora te voy a poner un ejemplo. Durante las elecciones de 2020, mientras el mundo estaba enfocado en los debates y el conteo de votos, algo curioso sucedía en el mundo on-chain. Las ballenas, que son esas cuentas que manejan grandes cantidades de Bitcoin de las que te hablaba, estaban acumulando más monedas en lugar de vender. Esta acumulación es un indicativo de que, aunque había nerviosismo en el mercado, los grandes jugadores veían potencial a mediano y largo plazo. Aquí es donde muchos se equivocan. Ven un titular de noticias como, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos generan incertidumbre y inmediatamente se ponen nerviosos y piensan que es momento de vender todo o esperar lo peor. Pero si solo te enfocas en las noticias y no miras los datos on-chain o simplemente los gráficos de precios, podrías perderte muchas oportunidades. Vuelvo al 2020. En ese momento, muchos vendieron sus criptomonedas por miedo a la incertidumbre política. Pero los datos on-chain mostraban que las grandes cuentas estaban haciendo lo contrario, acumulando, comprando. No es solo cuestión de mirar las noticias y reaccionar, se trata de entender lo que sucede detrás de la escena. Por ejemplo, ya más en concreto, en los días previos y posteriores a las elecciones, los volúmenes de transacción y la cantidad de Bitcoin en poder de los holders de largo plazo aumentaron. En 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente, los mercados tradicionales cayeron inicialmente por la sorpresa del resultado. Pero Bitcoin se mantuvo estable y luego subió. ¿Por qué? Muchos inversores buscaban una alternativa que no dependiera del sistema financiero tradicional. En 2020 la historia fue diferente. Las elecciones ocurrieron en medio de una pandemia. Mientras se discutía un nuevo paquete de estímulos, los inversores especulaban sobre cómo eso podría influir en el dólar y, en consecuencia, también en Bitcoin. Esa mezcla de incertidumbre y promesas de más liquidez en el mercado resultó en un rally impresionante para las criptomonedas. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, como inversor o como entusiasta del mundo cripto?
La lección es simple pero poderosa. No te dejes cegar por la actualidad mediática. Las noticias pueden mover los mercados en el corto plazo, pero las verdaderas tendencias vienen del análisis del movimiento de precio y los datos on-chain. Si solo te centras en el impacto momentáneo de las elecciones, puedes perder de vista los fundamentos de Bitcoin, su adopción creciente, las métricas de acumulación de grandes carteras y los patrones históricos. Recuerda, las noticias son importantes, pero si son tu único foco, estarás reaccionando en lugar de planificar. En definitiva, las elecciones en Estados Unidos pueden causar olas de volatilidad en Bitcoin y las criptomonedas. Pero eso no significa que siempre debamos dejarnos llevar por el miedo o la euforia momentánea. Mira los gráficos de precio y los datos on-chain, como por ejemplo la acumulación de las ballenas y el volumen de transacciones. Todo eso nos da una perspectiva más amplia de lo que realmente está ocurriendo. Así que en esta ocasión o la próxima vez que se acerque un evento político importante, no te dejes llevar solo por los titulares. Haz tu análisis. Observa los movimientos de las ballenas. Y recuerda que las noticias son solo una parte de la historia. Ahora dime, ¿cómo piensas que estas elecciones de 2024 afectarán a Bitcoin? Deja tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta pronto!